¿cómo tenemos que escribir nuestra revisión bibliográfica? Es importante, a medida que vamos leyendo los artículos que hemos descargado, los artículos que tienen que ser originales, es decir, artículos con resultados, no revisiones ni capítulos de libros, sino artículos con resultados, para hacer la parte de nuestros resultados. Vamos a empezar escribiendo la parte de los resultados, que es ir haciendo los resúmenes de los artículos que nos hemos descargado para contestar a nuestra pregunta. ¿Cuántos artículos son necesarios? Pues depende de la pregunta que nos hagamos. Lo importante es recopilar toda la información que haya relativa a nuestra pregunta. Si son 30 artículos, tenemos que resumir 30 artículos. Si son 12 artículos, tenemos que resumir 12 artículos. Pero lo importante es que encontremos toda la información en las distintas bases de datos para contestar a nuestra pregunta. A medida que vamos leyendo estos artículos, tenemos que ir haciendo resúmenes e ir incluyendo estos artículos en un esquema mental o bien en un esquema escrito. Hay que ordenar, hay que integrar y hay que priorizar. Como yo decía, es importante hacer un pequeño resumen de cada artículo e ir escribiéndolo en un Word. A medida que leemos los artículos, la parte más importante de los artículos para nosotros en la revisión van a ser los resultados y las conclusiones. Esos resultados es lo que nosotros tendremos que recopilar en una tabla para contestar a nuestra pregunta. Pero también es muy importante la parte de la introducción de los artículos, que iréis viendo y os iréis dando cuenta de que la introducción de los artículos, si es sobre una temática concreta, pues va a ser muy parecida. A medida que vamos leyendo esa introducción, tenemos que ir cogiendo datos importantes para nuestra introducción. Si cogemos artículos sobre pues, el uso de las bombas de insulina, por ejemplo, en niños, pues en las introducciones de nuestros artículos pues hablarán de la insulina, de la diabetes tipo 1, de los distintos dispositivos que se han utilizado históricamente para administrar insulina, etcétera, etcétera. Vamos a ir haciendo un esquema de lo que tiene que incluir nuestra introducción. Y además nos vamos a dar cuenta de cómo se escribe una introducción. Todo eso tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos leyendo nuestros artículos. Por eso es muy importante leerlos bien, despacito, y haciendo nuestros esquemas a medida que los vamos leyendo. Y apuntando pues la información que se repiten en unos y otros artículos. Una vez que hemos hecho este especie de esquema mental de cómo vamos a hacer nuestra revisión bibliográfica y nuestro esquema de cómo va a ser nuestra introducción, ya podemos empezar a escribir. Y lo primero que vamos a escribir no es la introducción, aunque sí podemos tener un esquema de la introducción, un pequeño índice. Lo que vamos a empezar escribiendo son los resultados. Los resultados en una revisión bibliográfica son los resúmenes de los artículos. Es decir, los resúmenes de los artículos solo originales, los que tienen resultados y una metodología. Solo los artículos originales. No se pueden incluir revisiones, ni guías de práctica clínica, ni capítulos de libro, ni tesis, ni nada de eso. Solo artículos originales con metodología y resultados. Vamos a ir leyéndolo, a lo mejor una vez descargado un determinado artículo vamos leyéndolo y nos damos cuenta de que no nos sirve, pues ese lo apartamos. Es importante ir recopilando, apuntar por qué lo hemos apartado, ese artículo. Bueno, pues yo he buscado el plasma rico en plaquetas en personas con úlceras por presión, a ver su grado de cicatrización, y cuando estoy leyendo el artículo, pues me doy cuenta de que no miran el grado de cicatrización, sino que miran si el plasma rico en plaquetas tiene efectos secundarios o no los tiene. Si eso no está respondiendo a mi pregunta, ese artículo no lo puedo incluir en mi revisión.
y tengo que poner después la metodología por qué no lo he incluido. Pues este artículo no lo he incluido, pues porque no, específicamente no responde a mi pregunta. ¿Vale? Eso es un criterio de exclusión. Ahora resumiré un poco el tema de los criterios. Entonces, voy leyendo los artículos y voy haciendo resúmenes. ¿Cómo son los resúmenes? Pues os recomendamos que los resúmenes sean así de este tipo, con este esquema, en el que ponemos estudio 1, título, autores, objetivos, participantes, métodos, resultados, conclusiones y limitaciones y fortalezas. En los resultados podemos incluir incluso, si lo consideramos oportuno, alguna gráfica, tabla o figura que aparezca en los artículos. Las limitaciones y fortalezas, pues, pueden ser distintas, como por ejemplo, una limitación puede ser que el número de pacientes es pequeña, una fortaleza puede ser que es un estudio comparativo entre distintos hospitales, otra fortaleza puede ser que se comparan distintos tratamientos, si estamos viendo, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, o puede ser también que el estudio ha sido muy largo en el tiempo y se ha visto la evolución de las heridas. O una limitación puede ser que el estudio ha sido muy corto en el tiempo y no hemos visto, por ejemplo, los efectos a largo plazo. No lo sé. Hay multitud de limitaciones y fortalezas que podemos encontrar en los artículos. Una vez que tenemos hecho estos resúmenes, viendo estos resúmenes, va a ser mucho más fácil responder a nuestra pregunta, porque estos resúmenes nos van a servir para responder a nuestra pregunta. Os recuerdo, por favor, que solamente se pueden utilizar artículos originales o casos clínicos, en los que la N es muy pequeña, pero en enfermería los casos clínicos son muy importantes, porque en ocasiones hay temas que en los que no hay grandes ensayos clínicos, ni hay grandes estudios con una N muy grande de sujetos, pero sí hay descripción de casos clínicos que podemos incluir para responder a nuestra pregunta. Teniendo en cuenta de que la limitación del número de pacientes es clara, pero podemos incluirlos también en nuestro estudio. Teniendo en cuenta siempre esto, responder a nuestra pregunta. Que vemos que de los artículos que nos hemos descargado solamente 3 o 4 responden a nuestra pregunta, pues tenemos que ampliar la búsqueda. O bien utilizando otras palabras clave, ampliando nuestra pregunta, o bien ampliando nuestros filtros, o bien ampliando nuestras bases de datos, como yo os decía antes. O bien replanteando nuestra pregunta. Si vemos que hay poca información, a veces no hay más remedio que replantear nuestra pregunta. Una revisión bibliográfica debe de tener al menos para hacer una revisión buena, al menos 15 artículos. No se recomienda menos de 15. Si no hay más remedio, en situaciones excepcionales podemos hacer revisiones con 12 artículos, pero yo no recomiendo hacer un TFG con menos de estos artículos. Bueno, a medida que vamos haciendo los resúmenes o una vez que los tengamos ya hechos, podemos construir una tabla. Esto no es obligatorio, pero es muy recomendable, porque la tabla es una forma de simplificar, esquematizar, resumir los resúmenes de todos los artículos para poder tener una comparativa de todos ellos. Y os digo que es muy recomendable, sobre todo también a la hora de llegar a conclusiones y de escribir la discusión. Aquí tenéis algunos ejemplos de tablas. No todas las tablas tienen que ser iguales, porque no todas las preguntas son iguales. A veces nos conviene pues, poner aquí la muestra, el objetivo, qué parámetro se ha utilizado, qué intervención se ha hecho, el principal resultado. Esto sí, es muy recomendable ponerlos en todas las tablas y una conclusión, o si son distintos fármacos que se han utilizado, poner los distintos tratamientos, etcétera. Y es importante organizarlo de una determinada forma concreta que tenéis que ver vosotros con vuestro tutor. Si organizarlos por año,
del artículo más antiguo al artículo más moderno, o organizarlo por temática. Si yo estoy estudiando, pues, pues no sé, el método canguro en la maduración pulmonar de los niños recién nacidos, pues a lo mejor podemos organizarlo por estudios más grandes y después, por último, estudios más pequeños, o podemos organizarlo según la edad de los neonatos, poner primero los estudios que se han hecho con neonatos más prematuros y después poner los estudios que se han hecho con niños casi a término, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos ejemplos de tablas para que os hagáis una idea. Este TFG de hace unos años, y la pregunta era si el plasma rico en plaquetas era útil para la cicatrización de la úlcera, de distintos tipos de úlceras. En este caso, pues los estudios se organizaron pues según el tipo de tratamiento utilizado. Y en el esquema veis que aparece el índice de la revista, el índice de impacto de la revista. Esto es, no es muy normal verlo en las tablas, pero bueno, se puede poner si queréis comparar el índice de impacto de la revista. Suele estar en la página web de cada una de las revistas de los artículos. La N de número de participantes, aquí hay un estudio con 150, otro con 5, fijaros, pues se van incluyendo. Cada uno tiene sus limitaciones y sus fortalezas. Aquí se pueden poner, por ejemplo, las edades de los participantes, si está esa información en los estudios, el tipo de úlcera, así podemos comparar los estudios que se han hecho con un mismo tipo de úlcera después de la discusión, o los estudios que se han hecho con distintos tipos de úlcera. El tratamiento, si es solo plasma rico en plaqueta o si está comparado con otro tratamiento, por ejemplo, este artículo lo comparaba, hacía debridamiento más el plasma, este artículo lo comparaba con un tratamiento, este primer artículo lo compara con un tratamiento convencional, etcétera, etcétera. Aquí el grado de cicatrización, esta columna es muy importante porque es la que estaba respondiendo a nuestra pregunta. Si se reduce un poquito, qué porcentaje se reduce, si es reducción completa. Y también vimos oportuno pues ver el tiempo de estudio. Entonces así podíamos comparar dentro de los distintos estudios si el estudio había sido más cortito o el estudio había sido más largo. Eso nos sirve después a la hora de discutir pues si habían visto más cicatrización o menos cicatrización, ¿vale? Dependiendo de los distintos TFG, de las distintas preguntas, pues construiremos una tabla u otra. Pero yo os recomiendo que hagáis la tabla para poder hacer bien después una buena discusión. A continuación, pues os digo un poquito en qué consiste la metodología. La metodología es lo siguiente que se escribe. Ya tenemos escrito los resúmenes y la tabla, y a continuación podemos escribir la metodología. Recordaros que ya hemos ido apuntando a medida que hacíamos las búsquedas, qué búsqueda hemos hecho, qué base de datos hemos utilizado, qué palabras clave hemos utilizado. Es muy recomendable, y esto es importante que lo sepáis antes de empezar a hacer el TFG, es muy recomendable que vayáis escribiendo todas las búsquedas que hacéis. Podéis hacer captura de pantalla e ir guardándolo en un PowerPoint. Porque a veces un tema suscita hacer distintas búsquedas. Entonces es importante tener guardadas todas esas búsquedas para después ponerlas en la metodología. Si hemos utilizado una única búsqueda, así es suficiente, una única búsqueda, pues ponemos solamente esa búsqueda. Pero si hemos utilizado varias búsquedas, por ejemplo, con el método canguro, podemos buscar método canguro y maduración pulmonar. Y después podemos hacer otra búsqueda en la que pongamos, pues, piel con piel y maduración pulmonar. O hacerlo en una misma búsqueda, como queráis. Pero hay que ir apuntando la búsqueda. Y la búsqueda por base de datos, como sabéis, no es lo mismo la búsqueda en la base de datos del PubMed y tampoco es lo mismo en el cielo. Entonces hay que ir poniendo la búsqueda que he hecho en el cielo y la búsqueda que he hecho en el PubMed para después
escribirlo muy bien, de forma muy precisa en nuestro TFG. Es importante, por lo tanto, poner en la metodología las búsquedas que hemos hecho, las bases de datos que hemos utilizado, las palabras clave, cómo las hemos utilizado, qué filtros hemos utilizado y qué criterios de inclusión o de exclusión. Y si hemos hecho búsquedas secundarias. Las búsquedas secundarias son las que nos llevan de un artículo a otro. Por ejemplo, a veces las bases de datos, los motores de búsqueda pueden fallar porque los artículos no estén en algún caso bien categorizados. Y podemos encontrar un artículo que nos interesa viendo la bibliografía de otro artículo. Y ese segundo artículo no lo hemos visto nosotros en nuestra búsqueda. No ha aparecido por distintas causas. Bueno, pues ese artículo lo podemos incluir en nuestro trabajo de fin de grado, pero tenemos que especificar que lo hemos conseguido a través de una búsqueda secundaria, que es mirando la bibliografía de otros artículos. Vale. Importante, solamente se pueden incluir artículos originales. Hay que poner en la metodología qué filtro hemos utilizado, si hemos dicho que solamente Nursing Journals, o si hemos utilizado el filtro de Human, o si hemos utilizado el filtro de solo artículos que sean en inglés o en español y hemos quitado el portugués y el francés, etc. Los criterios de inclusión son nuestros filtros, ¿vale? ¿Y qué son entonces los criterios de exclusión? Esto es importante porque a veces vemos trabajos de fin de grado que están mal escritos. Si un criterio de inclusión son artículos escritos en inglés o español, no podemos poner que un criterio de exclusión son artículos no escritos en inglés y español. ¿Por qué? Porque los criterios de exclusión son aquellos artículos que, habiendo sido incluidos en esta primera búsqueda, habiendo sido incluidos como criterios de inclusión, es decir, artículos en inglés y español, artículos publicados en el ámbito enfermero, artículos de ensayos que sean ensayos clínicos, que sean originales, no podemos poner entonces aquí que hemos excluido los artículos en francés porque no lo habíamos incluido previamente. Entonces, ¿qué es lo que ponemos como criterios de exclusión? Pues podemos poner artículos que no lo hemos podido obtener por ninguna de las vías que yo os voy a decir ahora, artículos que tenían poca calidad científica, que cuando lo hemos leído nos ha parecido que es un estudio muy mal hecho y que las conclusiones no son lo suficientemente importantes como para, o no está clara la metodología, no está bien hecho el estudio, o bien si hemos utilizado el criterio de Human, aquí no podemos poner este. Si no lo hemos utilizado, sí. Estudio por ejemplo, hemos quitado aquellos que tenían una N baja, o hemos quitado, por ejemplo, los estudios pilotos, o hemos quitado, por ejemplo, los estudios cualitativos, que también son artículos originales que podemos encontrar, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que nosotros hayamos excluido, tendremos unos criterios de exclusión, evidentemente. ¿Cómo sabemos si un artículo tiene o no calidad científica? Bueno, pues hay varias formas de saberlo. Pero tenéis aquí, por ejemplo, un enlace en el que vais a poder ver con una serie de preguntitas, unos cuestionarios, si el artículo que estamos leyendo tiene o no calidad. Yo creo que lo mejor es que todas esas dudas pues las vayáis resolviendo con vuestros tutores. ¿Cómo escribimos la metodología? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de metodología. En la metodología tenemos que poner, muy importante, qué bases de datos hemos utilizado y también qué páginas web hemos consultado. Esto es importante, diferenciar lo que hemos buscado para los resultados y lo que hemos buscado para la introducción. Entonces, para los resultados tenemos que poner que hemos utilizado bases de datos como PubMed, Scielo, Google Académico, etc. O
alguna otra base de datos de alguna universidad o algo así que habéis encontrado para sacaros un artículo o búsqueda secundaria, pero poco más, no hay más. Ahora sí, para realizar la introducción podéis poner que habéis consultado pues distintas bases de datos, distintos libros, guías de práctica clínica, congresos, etcétera, 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 para realizar vuestra introducción. Pero como sabéis, para la parte de los resultados solamente bases de datos, porque solamente podemos incluir artículos originales. Especificar bien en esas bases de datos qué búsquedas hemos buscado con esta y esta palabra clave, podéis incluso poner, copiar y pegar las búsquedas, el número de artículos es muy importante, que refiráis el número de artículos que habéis leído, qué criterios de inclusión habéis puesto y qué criterios de exclusión, si habéis utilizado alguna herramienta, por ejemplo, si habéis hecho algo estadístico, qué herramienta habéis utilizado, normalmente suele ponerse el Mendeley como gestor bibliográfica. Y si habéis introducido imágenes, es bueno que pongáis las páginas web de donde habéis sacado esas imágenes. Si son imágenes directamente cogidas de los artículos, pues podéis poner que las imágenes incluidas en esta revisión bibliográfica han sido extraídos con su referencia correspondiente de artículos que hemos seleccionado para realizar la revisión. Aquí tenéis un ejemplo de una metodología ya en el diseño de exposición oral. Mucho más escueta, mucho más esquemática, para que tengáis una idea de después cómo se expone la metodología. Podéis hacer, esto no es obligatorio, pero podéis hacer esquemas de este tipo para explicar la metodología. Si habéis hecho varias búsquedas bibliográficas, podéis poner aquí en un esquema de este tipo qué búsquedas habéis hecho, cuántos artículos os ha devuelto esas búsquedas, qué filtros habéis utilizado, qué criterios de inclusión y de exclusión y, por último, cuántos artículos habéis incluido en vuestra revisión. Este esquema es bastante sencillo de hacer y es muy útil para el que está leyendo vuestro TFG. Y os va a simplificar después la exposición del TFG. Mirando este esquema en una sola diapositiva, pues podéis ver todo el esquema, todo lo que necesita saber el que os está escuchando sobre vuestra metodología. Bueno, pues voy a hacer aquí otro corte para hacer un tercer vídeo a partir de cómo escribir la introducción.